Para Eligio Pérez Sánchez, fundador de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la lucha que sostiene actualmente el magisterio para echar abajo la reforma educativa es correcta, pero los maestros no deben alejarse de las aulas y el gobierno federal debe escuchar a los docentes a la hora de elaborar un verdadero proyecto educativo, en vez de ignorarlos como ha sucedido siempre. El movimiento magisterial tiene una razón de ser. Sus orígenes se centran en que los maestros defienden sus derechos laborales y plantean defender la educación pública, pero el problema que hay es que no ha habido una correcta atención de parte del Estado a lo que es la educación en el país, porque siempre ha usado a los maestros como botín electoral y hace a un lado sus necesidades y mucho más la calidad de la educación, puntualizó el fundador. El movimiento magisterial tiene una razón de ser y sus orígenes se encuentran en que los maestros buscan defender sus derechos laborales y plantean el defender la educación pública. El problema que hay aquí es de que no ha habido una debida atención de parte del Estado, del gobierno, a lo que es la educación, y también ha habido algunas fallas de parte del magisterio para comprometerse con que tengamos en el país una verdadera educación de calidad. Entonces, lo que hay que hacer es revisar cuáles son los orígenes del movimiento, del descontento que hay. Y no satanizar al movimiento, pero también ver cómo los maestros se comprometen con la lucha para que en el país tengamos una educación que permita que salgamos del subdesarrollo. En ese sentido, ¿la reforma educativa es tal? Yo creo que no. La reforma educativa se vino a convertir en una reforma laboral. Y sus orígenes en buena medida se encuentran en que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación se apoderó de la educación, le quitó al gobierno la educación. El Bester Gordillo, Vanguardia Revolucionaria, se apoderaron de plazas, se apoderaron de cargos de dirección en educación. Quisieron incluso llegar a la Secretaría de Educación Pública, no lo lograron, pero entonces hubo una perversión ahí entre la función sindical y la función educativa. Y entonces en este gobierno se planteó el rescate de la educación para el Estado, quitándosela al CENTE. Y en el CENTE ha habido una lucha de años también entre dos fracciones, la fracción institucional y la fracción democrática, que ha querido democratizar a este sindicato que es el más numeroso de América Latina. Y ahí se ha venido apareciendo el problema de la educación, pero que yo creo con toda convicción de que ha sido maltratado el asunto educativo de parte de toda la sociedad mexicana, de parte del magisterio, de parte del CENTE y de parte del gobierno. La educación debe verse como la actividad más importante que hay en el país. Las transformaciones que el país requiere tienen que pasar por la educación. Los cambios no se pueden dar si no hay una educación de veras, de calidad, que nos permita competir en un mundo globalizado. ¿Va por buen camino este movimiento? Yo creo que no. Hay que reflexionar. Yo estoy a favor del movimiento, pero también tengo mis dudas de cómo se está conduciendo. Yo creo que hay que reflexionar, hay que meterle más cabeza, hay que ver qué es lo que la sociedad quiere, hay que cuidar el aula. Yo fui fundador de la coordinadora, fui delegado a Chiapas en 1979 cuando se fundó la CENTE. Incluso yo hice mi tesis de sociología en la UNAM sobre la lucha magisterial. Mi tesis se llama El Movimiento Magisterial 1979-1983 y la lucha que dimos ahí era por rescatar al CENTE, por democratizarlo, en contra de Vanguardia Revolucionaria, en contra de Conquitud, en contra de la corriente que se apoderó del sindicato, que a nivel mundial ha habido toda una concepción de convertir la educación como algo mercantil. Es decir, el neoliberalismo
concibió que la educación debería estar al servicio de la empresa, y yo estoy en contra de ello. Yo creo que la educación tiene que ayudar al aparato productivo, pero el aparato productivo también tiene que ayudar a la escuela, y eso hay que discutirlo. Y el problema en México es que no discutimos, no hay un debate educativo serio, no hay un proyecto alternativo, y lo que se hace son los dictados de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Más bien el gobierno mexicano se mueve en función del son que le tocan los organismos internacionales, y hay un desprecio incluso por tomar en cuenta la opinión de los maestros. Si los maestros se les consultara, si hubiera un verdadero debate, saldrían cosas interesantes, porque no podemos esperar. Si no hay una educación de calidad, no tenemos futuro como país. Vamos a seguir patinando y vamos a seguir siendo un país subdesarrollado, y el problema es de que el mundo se mueve en función de la tecnología. Las materias primas poco sirven ante el desarrollo de la tecnología, ¿no? Es que los maestros, es que la gente prefiere ser regidor que ser un buen maestro en el aula. Ese es un problema que tenemos también. Tenemos que ser autocríticos, tenemos que repensar, tenemos que ver cuál es nuestra función social como maestros, ¿no? Y yo creo que nuestro principal compromiso es el aula. Ante todo es el aula. Si nos comprometemos con los alumnos, podemos generar alumnos creativos, conscientes, alumnos que no se manipulen, alumnos que nos ayuden a transformar a la sociedad mexicana. Pero para eso se requiere que el magisterio también se reeduque. El mismo Marx lo planteaba, que los maestros deben ser reeducados en las tesis sobre Feuerbach. Hay que rescatar mucho, hay que discutir lo poco, hay que discutir mucho. Hay que recoger las experiencias de lo que es la escuela mexicana. Y las normales rurales han sido semilleros de buenos maestros, pero mucho se ha perdido de ello, ¿no? Pérez Sánchez dijo que en el tema de educación urge que las dos partes se sienten a discutir, porque hoy en día no hay un debate educativo serio, un proyecto alternativo, porque en México no se discute, solo se hacen los dictados de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, y son estos los que tocan el son al que baila México, y hay un desprecio incluso por tomar en cuenta la opinión de los maestros. Informó para Canal 6, Rodolfo Valadez.